programa formativo, informativo y espiritual con Monseñor Ángel Garachana Pérez, obispo de San Pedro Sula. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Ingenieros Contratistas Asociados y Casa, empresa inmobiliaria dedicada a soluciones habitacionales familiares, apartamentos en zonas de alta plusvalía en San Pedro Sula. Celular 3303-1654. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Los saludamos en una nueva edición de Para que tengan vida, Gualdina Monday. Y Monseñor Ángel Garachana. En controles, Nelson y Rodrigo. Las respuestas a sus preguntas y comentarios en Diálogos para la Vida. Mañana extrañaremos a David, que por motivos de salud no puede estar con nosotros. Que se recupere y pronto. Se reportó, ¿verdad?, para excusarse. Pues el viernes pasado, 2 temas tratados: el comienzo del año, las vocaciones, los seminaristas, la familia. Y como siempre por Facebook, pues la gente ha hecho algún comentario y nos agradecen por el programa, nuestra oración por las vocaciones, y le preguntan: Monseñor, quiero recoger esta frase: oramos por las vocaciones, no por las vacaciones. ¿Es importante orar por las vocaciones? Pues es tan importante que el mismo Jesucristo nos pide que oremos por las vocaciones. En el evangelista San Lucas, capítulo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos, entre otras cosas les dice: la mies es abundante, mucha, y los trabajadores son pocos. Por tanto, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Es pues el mismo Jesús el que nos pide que oremos por las vocaciones, es decir, que oremos para que Dios siga llamando a muchos jóvenes en las diversas vocaciones que existen en la Iglesia. La vocación al ministerio ordenado, sacerdotes, a la vida consagrada, la vocación también al matrimonio, que es un sacramento. Orar para que el Señor llame. No es que el Señor no llame, casi mejor que llame con tal fuerza que aun los más sordos escuchen la voz, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y si uno endurece el corazón y el oído, Dios tiene que darle gritos para que escuche esa voz. Pero que oremos también para que aquellos adolescentes jóvenes que sientan el llamado, el deseo de buscar, de discernir lo que Dios quiere, sean generosos. Que como el niño Samuel, el joven Samuel, estamos estos días leyendo precisamente en la lectura continuada de la misa de diario el libro de Samuel. Creo que fue antes de ayer cuando leíamos el relato del llamado a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces pedir al Señor para que adolescentes y jóvenes tengan esa actitud de escucha al llamado del Señor y tengan también disponibilidad y generosidad para responder. Cuando el Señor llamó a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, los evangelistas subrayan lo siguiente: inmediatamente dejaron la barca, dejaron las redes y lo siguieron. Subrayan precisamente esa inmediatez, esa prontitud, esa generosidad. Pues también pidamos al Señor que toque el corazón de muchos adolescentes y jóvenes con el llamado, el deseo, la búsqueda, y que ellos sean generosos en la respuesta y que arranque de una actitud de escucha. Incluso me viene ahora al pensamiento que hay una congregación religiosa
cuyo carisma es orar por las vocaciones. Una congregación de origen italiano que popularmente se les conoce como los rogacionistas. Rogacionistas, rogare es orar, rogar, pedir, rogacionistas. Su carisma es precisamente la oración por las diversas vocaciones en la Iglesia. Pues bien, ahí está el llamado. Que oremos insistentemente, fervorosamente, con confianza, personal, familiarmente y también como comunidades locales en la parroquia, oremos por las vocaciones, que nunca decaiga la oración por las vocaciones en cada uno, en la familia, en las comunidades locales, en la parroquia. Pues a los que estamos buscando nuevos propósitos para Año Nuevo, aquí tenemos una buena opción y es dedicar un buen tiempo a orar por las vocaciones también. O todos los días una breve oración o ponerla en mis intenciones, la oración por las vocaciones. Y Monseñor, ¿cómo estuvo el domingo, el Día de la Familia de los Seminaristas Mayores? El año pasado, por los problemas que hubo, que si de huelgas y cortes, etcétera, fue deficiente. En cambio, este año no había ningún problema de tipo social, etcétera, de modo que han participado la casi totalidad de los seminaristas y sus familias. Bueno. Este año sí había un buen grupo de personas, los seminaristas y sus familiares. Algunos seminaristas con un número más reducido, algunos con un número mayor, teniendo un poco en cuenta las distancias, porque tenemos algunos seminaristas que han ingresado por la diócesis de San Pedro Sula, porque aquí vivían y trabajaban y participaban en la vida de la Iglesia, pero nacieron en otro departamento y tienen quizás sus papás en otro departamento. Pues fue un encuentro, eso lo dice la palabra, encuentro, encontrarse las familias, encontrarse con los seminaristas. Y en todo encuentro, pues lo primero son las personas. De ahí que una familia saluda a la otra, se presentan, se van conociendo. Algunas familias cuyos hijos ya están muy adelantados ya se conocen de otros encuentros. Y el encuentro es también convivencia festiva, cantos, compartir la conversación, compartir algunos juegos, compartir la comida. Pero también celebramos la Eucaristía. El domingo, día del bautismo del Señor, presidí yo esa Eucaristía, resaltando precisamente cómo la gracia y la vocación principal es la vocación bautismal y las demás vocaciones arrancan y desarrollan la primera y fundamental vocación, que es la vocación bautismal. Ahí la teología hoy habla que se desarrolle la teología vocacional arrancando de la dimensión bautismal, que es la propia y fundamental de todo cristiano. Y hubo también pues diversos testimonios, explicación de cómo es la vida del seminario en los diversos niveles, el introductorio, la etapa discipular filosofía, la etapa de configuración teología, de manera que las familias pues vayan conociendo al seminario y a otros seminaristas con los que su hijo seminarista vive, convive y se forma. Me parece algo muy bonito y hasta me los estoy imaginando, porque el encuentro es como ampliar la familia diocesana, porque todos sus hijos están en un mismo camino, hacia una misma meta, ¿no? Y entonces también se apoyan unos con otros, se fortalecen, porque hay familias que no están del todo muy de acuerdo cuando su hijo decide estar en el seminario, y me parece que lo que usted dice de compartir testimonio, de ver cómo van avanzando uno sí tiene que animar a los demás. Se dan algunos casos en que al principio la familia se resiste a que su hijo vaya al seminario, pero hay que respetar un poco el proceso de los padres o de los hermanos. Quien va al seminario ha vivido un proceso. También los papás o los hermanos, si en la familia hay resistencia, se necesita un proceso de conocimiento, de valoración y de asimilación. Una palabra que salió repetidas veces era esta. Los seminaristas explicaban la vida del seminario como una vida de familia. Si somos familia, somos hermanos.
ahí estamos juntos, convivimos, la misma casa, los mismos edificios, la convivencia, compartimos los alimentos, la oración, el estudio, el juego, etc. Es como una nueva familia. Una nueva familia que no se funda en los lazos de la carne y la sangre, sino que se funda precisamente en el llamamiento específico que el Señor les hace en orden a discernir y formarse como futuros presbíteros. Yo también en un momento de la homilía recordé esta frase: la iglesia es familia y la familia es iglesia. La iglesia es familia, el seminario es familia y la familia es también iglesia, más aún es como la primera iglesia, la iglesia doméstica, la iglesia familiar. Incluso también tradicionalmente se habla de que el primer seminario, el primer semillero, seminario es lo mismo que semillero, es la familia. Así que esa idea de seminario familia y de la familia seminario es también una idea muy rica. El seminario es familia, la familia es seminario, semillero de vocaciones. La iglesia es familia, la familia es iglesia, la primera iglesia, la iglesia doméstica. Bien, Monseñor, y hablando de que hubo testimonio durante esta gran fiesta, este gran encuentro que tuvieron, ¿por qué ustedes esta mañana no nos comparte algo de su vocación misionera y de su familia? Uy, ¿dónde queda ya? Sigue siendo actual e importante, porque estamos hablando de los que están iniciando el camino, de los que llegaron a una parte del camino y siguen fieles a él. En mi familia, la que se preocupó más de nuestra educación religiosa, nuestra formación religiosa, fue la madre. Mi madre Joaquina es la que se preocupó más directamente de nuestra formación religiosa. De tal manera que a los 3 hijos varones, a los 3 nos puso de monaguillos. Yo es el que acepté más a gusto. Los otros 2, sobre todo el tercero, era más revoltoso, le costaba más aceptar, era más travieso. Así que mi madre me fue educando y a los 8 años ya había hecho la primera comunión, ya me había aprendido las respuestas en latín de la misa y ya era monaguillo. Y ya desde ese tiempo Dios ya había puesto en mí el deseo de ser misionero. Yo quería ser sacerdote misionero, Entonces era mi madre la que más iba acompañando ese proceso. Así que a los 14 años, al terminar la escuela, ingresé en el seminario claretiano de Beire a los 14 años. Y aún recuerdo pues esos años como mi madre fue la que más me acompañaba, la que me animaba. Los últimos meses antes de ingresar la veo y la recuerdo preparando la ropita que tenía que llevar, porque en el pueblo poquitas cosas teníamos. Entonces enviaron como un listado de cosas que teníamos que llevar. Y ahí la recuerdo yo a ella haciendo las cosas, haciendo una camisa, porque ella hacía la ropita. O con un jersey con las agujas largas, haciendo un jersey de lana. Sí. Con esas agujas largas, sí. Tomando los puntos y demás. Y luego es la que siempre pues estuvo preocupada, tal manera que siempre encontré el apoyo en el interior de mi familia para seguir esta vocación. Y encontré también el desprendimiento, porque en mi caso, como sacerdote misionero, no vivimos normalmente en el lugar donde nacimos, sino que como misioneros somos enviados a cualquier lugar. De hecho, el día de mi ordenación, mi mamá me preguntó: ¿y dónde vas a ir? Le dije: pues el superior provincial me ha destinado a Honduras. ¿Y eso dónde está, hijo? Voy a la otra parte del charco, madre. Dice: bueno, en todas partes está Dios. El desprendimiento, pues, para que su hijo sacerdote misionero sea enviado a cualquier parte del mundo. Luego ya me quedé en España como provincial, y ya cuando me nombraron obispo, lo mismo, el desprendimiento para decir: eres misionero, la iglesia te necesita en otro lugar. Así que el acompañamiento, el apoyo, el aprecio, la valoración y el desprendimiento para que yo fuera fiel a mi mamá, fuera fiel a mi vocación. Mi madre no fue de esas madres que quiso retenerme, sino que me dejó volar. Fue una madre que se alegró de que yo fuera lo que Dios
quería que yo fuera. Se alegró de que yo fuera misionero, aunque eso comportara un amor verdadero, pero también un amor con un gran desprendimiento. Bueno, monseñor, ya lo hemos escuchado, pero cada vez que lo cuenta uno se imagina. Es que lo bonito cuando se está narrando el testimonio es eso. Entonces nos imaginamos a doña Joaquina. Mi mamá también costuraba. Entonces yo me la imagino cortando, cosiendo y el amor con el que hacen cada uno de esos detalles. Y sobre todo sabiendo que era para entregar a su hijo al seminario. El padre Luis Esteves nos escribe y también nos comparte como testimonio. Estoy alegre de mis 2 sobrinos Jason y Brian. Ajá. Que son seminaristas que comenzarán la teología, ambos hermanos, pero creo que son una bendición para nuestra familia, que las familias sigan orando y dando vocaciones al sacerdocio. No nos están dando solo uno, nos está dando dos hermanos de esa familia. 2 sobrinos, sí, así es. Yo conozco familias precisamente en las que varios de los hijos son seminaristas o ya sacerdotes o religiosas. Me estaba acordando del padre Porfirio. El padre Porfirio, el padre Teodoro, su hermana, su sobrino Teodoro. Sí. En nuestra congregación de misioneros claretianos ha sido famoso el caso de 7 hermanos en el País Vasco, 7 hijos, los 7 varones y los 7 claretianos y los 7 grandes músicos, pero músicos de fama. Uno de ellos, el padre Juan, el apellido es vasco, Iruarrizaga. Iruarrizaga. Juan lo mataron en la Guerra Civil Española, pero luego Luis, Gervasio, otros, todos músicos, 7 hermanos, 7 varones, los 7 claretianos, los 7 grandes músicos, incluso con uno de ellos mártir de la fe. Y así otras familias también, pues. Pero sí, dentro de nosotros el padre Porfirio es el que tenemos más cercano. ¿Y el padre Raúl? Padre Raúl también, cierto, 2 hermanos claretianos y él es sacerdote diocesano, pero acá se ha venido de misionero conmigo y con sus 85 años parece un joven sacerdote de 25. Exactamente, pues que Dios nos siga dando más y más vocaciones y sobre todo que las familias comprendan que son ese primer seminario de donde va a depender el desarrollo de sus hijos en todos los campos de la vocación, pero por supuesto si nace la vocación a la vida del sacerdocio, más lo necesita también nuestra iglesia. Bueno, monseñor, es momento de saludar a todos los que nos siguen a través de la transmisión de Radio Luz en Puerto Cortés, toda esa zona que siempre está atenta y siguiendo el programa, a través de Radio La Gloria en el sector de Santa Cruz de Yojoa, allá en la señal de transmisión en el Merendón, precisamente de donde vienen estos dos jóvenes que están preparándose para el sacerdocio, todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo del Facebook y en todas las redes sociales, pues a través de Radio Luz. Lo importante no solo es que se transmita, sino que usted le dé compartir, así como compartimos otro montón de cosas en nuestras redes sociales, que cada viernes a esta transmisión en vivo le demos compartir para que su mensaje llegue a muchos más. La realidad vista desde la fe, en su segmento Fe y Vida. Monseñor Ángel, yo creo que todos sabemos que a lo largo del año 2019, en centenares de grupos, en las distintas pastorales, en las distintas asociaciones, se hizo una profunda evaluación de cómo se había cumplido con el Plan Pastoral Diocesano 2015 al 2019. Y se fueron ofreciendo propuestas para el plan 2020-2026. Y yo decía, ¿cómo han pasado los años? Cuando uno hace una mirada hacia atrás y dice, todo lo que se trabajó para que llegara a hacer realidad ese plan pastoral 2015-2019. Y han pasado ya 5 años. Y pasaron 5 años, pasó un año más evaluándolo y ahora estamos de cara a un nuevo plan pastoral 2020-2026. Pero ¿cómo ha terminado todo ese trabajo?
¿Qué se está haciendo ahora en relación a ello? Bueno, vamos a dialogar un poco sobre esto, quizá un poco más rápido, porque veo que esta mañana en el primer segmento nos hemos alargado, claro. Pero me alegro. Sí. Incluso añadiría, jóvenes que me están escuchando, adolescentes, familias, sepan que aún estamos a tiempo de poder incorporarse a algunas de las 3 caminos o formas de nuestra pastoral vocacional y formativa. Pueden apuntarse a seminaristas en familia, pueden apuntarse para ingresar en el seminario menor, o pueden también incorporarse al grupo de discernimiento de aquellos que según su proceso ingresarían el 2021. Porque el que ingrese el 2021 ya tiene que empezar la preparación. Así que a cualquiera de los 3 caminos están invitados, aún es tiempo de incorporarse. Yendo a la pregunta, Waldina, ¿cómo está todo eso de lo que llamamos Plan 2019? Sí. Evaluación de cómo habíamos cumplido el plan anterior y propuestas para elaborar ese plan del sexenio 2026. ¿Cómo estamos? Se crearon 5 comisiones, cada una presidida por uno de los 4 decanos y la 5ª presidida por el vicario de pastoral, para que ellos recogieran las aportaciones de las parroquias. Las parroquias hacían su síntesis y la entregaban a esta comisión que presidía o el vicario de pastoral o un decano. Estas comisiones recibieron el material, lo leyeron, etcétera, y han hecho el primer borrador. Por ejemplo, pues la zona subirana, el decano con su grupo lo recibe, lo lee, ve las propuestas y elaboran el primer borrador del plan 2026. De manera que a estas alturas yo ya he recibido los 5 textos borradores que corresponden a las 5 prioridades: discípulos en comunidad, celebrando la fe pascual, misioneros samaritanos. Ya recibí esos 5 borradores. Algunos lo acompañaban también con lo que decían las parroquias, con un listado de propuestas, así como un poco el material de síntesis que ellos habían elaborado. Yo recibí este material y ya desde Navidades estoy trabajando en este material recibido. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Me di cuenta que lo ofrecido son las propuestas de acción, es decir, el actuar. Pero un plan tiene 3 aspectos: el ver, el mirar, que decimos nosotros, juzgar y actuar. El plan 2015-2019, esa valoración de la realidad y esa iluminación doctrinal estaba en las constituciones, de tal forma que lo que elaboramos por escrito fue solo el actuar. Es decir, convertimos las orientaciones constitucionales en un plan de acción. Al hacer ahora el plan nuevo 2026, a mí me ha parecido que era muy oportuno que en el nuevo librito que hagamos vaya también en la mirada que hacemos a la realidad y aquellos focos de iluminación doctrinal más significativos. De modo que he releído todo lo que las constituciones decían sobre el mirar. He reflexionado qué aspectos nuevos hay de la realidad. En 6 años ha habido cambios. Y luego también en la iluminación. ¿Qué documentos nuevos del magisterio? Pensemos, por ejemplo, que hay una propuesta muy hermosa sobre la familia del Papa Francisco en Amoris Laetitia. Entonces he recogido focos de iluminación de ahí. Pensemos también que no solo tenemos Aparecida para la misión, que tenemos una exhortación Evangelii Gaudium sobre la alegría de evangelizar. Entonces recoger ahí textos. Así que he quitado textos de documentos anteriores y poner textos como de iluminación del magisterio último de la Iglesia, básicamente del Papa Francisco. Ese es un trabajo pues que estoy haciendo. Al mismo tiempo he ido viendo el borrador que me entregaban, el texto del 2015-2019 y un poco la realidad.
por ver si había que añadir alguna propuesta nueva, etcétera. Ya he elaborado de las 5 prioridades 3, ya las tienen los sacerdotes y el Consejo Pastoral Diocesano, ya les ha sido enviada para que la vayan viendo. Y me faltaría pues determinar la 4ª prioridad, la misión, y la 5ª prioridad, la dimensión samaritana. Y ese sería pues el segundo borrador que están recibiendo los sacerdotes y el Consejo Pastoral para que hagan alguna sugerencia, porque no se trata de empezar de cero, es ya resultado de todo un trabajo. Pues si hay algo que corregir, algún aspecto importante que añadir, etcétera. En este momento estamos en lo que se refiere a la evaluación que se hizo, el plan 2019 y el texto que se está elaborando como nuevo plan pastoral diocesano para el 2020-2026. Bueno, tenemos mucho de qué hablar por delante. Le vamos a pedir a Nelson, nos vamos a ir al corte comercial para después continuar con Monseñor Ángel. Give your kid a better future. Jardín Escuela Instituto Mixto San Vicente de Paúl ofrece educación totalmente bilingüe en su nueva modalidad preescolar a 4º grado y nuestra oferta académica en educación media, bachilleratos técnicos profesionales, ahora en aulas tecnológicas, promoviendo los valores con una formación espiritual. Estamos ubicados en Colonia Trejo, 12 calle 16 avenida Noroeste. Teléfono 2558-5148. Jardín Escuela Bilingüe e Instituto Mixto San Vicente de Paúl, una tradición que se renueva. Desde mi tatarabuela Elvira, mi tío abuelo, a mi nieta menor, pasamos generaciones, pasan los años del mismo arroz. Yo elijo mi arroz Progreso, hay que usar mi madre, mi abuela y mi suegra. Ahí todos vamos de acuerdo, arroz Progreso siempre lo recuerdo. Arroz Progreso, de generación en generación, siempre te acompaña. Librería Santa Clara le ofrece gran variedad de libros para su crecimiento espiritual, música, imágenes, objetos religiosos, rosarios, adornos y muchos artículos más. Librería Santa Clara, Centro Comercial Galería, contigua a Decofiesta, teléfono 2557-5365, horario de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 4 p.m. Síguenos en Facebook como Librería Santa Clara. Su vehículo requiere de manos expertas. Esas son las nuestras. Centro Automotriz Flash SDRL le ofrece sistema EFI, transmisión automática, frenos ABS, programación de computadoras y llaves, sistema eléctrico, dirección y suspensión, sistemas híbridos y más. Le ofrecemos calidad y excelencia en nuestros servicios. Contamos con personal altamente calificado con años de experiencia. Centro Automotriz Flash SDRL, Colonia El Playón, atrás de PriceMart San Pedro Sula. Teléfonos 2566-1325, 2566-2277 y 2566-2256. Con Celestor tu proyecto también estrena lo mejor en iluminación y ventilación. Te regalamos hasta un 30% de descuento para que remodeles o construyas en Navidad. En Celestor encuentras todo en equipo eléctrico y herramientas para tu empresa o para el hogar. Encuentra la calidad y variedad con los mejores precios solo en Celestor. Ubicados en Boulevard Juan Pablo II, Avenida Circunvalación en San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán. Celestor. Siguen las maletas en la colonia. Maletas de verdad para ti o para mí o para regalar. Las maletas La Colonia te van a encantar. Espaciosa, resistente, muy liviana, con su llanta 360, muy segura para todo, con estilo, un regalo que sorprenderá. Las maletas de La Colonia. Colecciona todos sus modelos con un precio increíble que nunca volverás a encontrar. Aprovecha esta única oportunidad de adquirir tu maleta. La Colonia, acá te queremos.
¿Ya viste la doña? ¿A quién piropeas, viejo? Ya te dije. Amor, harina Doña Blanca. ¿Ya viste su nuevo empaque? Se ve mejor que nunca. Sí, y ahora puedo elegir entre el empaque rojo, especial para tortillas de harina, o el empaque verde para todo uso. Harina Doña Blanca, en su empaque rojo especial para baleadas y empaque verde para panqueques, donas, pan de coco, es decir, todo uso. Rico eso. ¿Qué decís, viejo? Harina Doña Blanca, ahora en 2 presentaciones. Hijos, ¿qué quieren para el almuerzo? ¡Arroz con pollo! ¡Arroz chino, mami! Uy, amor, una paella. Les encanta mi arroz. Es que yo siempre compro arroz San Miguel. Y lo prefiero porque es el más entero, blanco, nutritivo y rendidor. Y mi familia merece lo mejor. Busca tu arroz San Miguel en tu supermercado y pulpería favorita. Arroz San Miguel, el arroz que crece para darte más. Porque San Miguel es el arroz que crece para darte más. Hey Miguel, oíme, qué muchacho tan eficiente tenés. La verdad que sí, es bien eficiente en el trabajo y sobre todo profesional. ¿Y cómo llegó a la empresa? Pues fíjate que se graduó en el ITE y las referencias del instituto son excelentes. Ahí los capacitan en diseño gráfico, en mecatrónica, electrónica y electromecánica. Y eso lo hacen desde ciclo común. Bueno, casi salen ingenieros. ITE, Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa. Matrícula abierta. Para mayor información, llámenos al 2558-5059. Siempre encuentro calidad en Americanos Auto Parts. Solo producto original vas a encontrar. Me tratan con amabilidad. Americanos Auto Parts. Siempre me gusta regresar. Lo que busco lo encuentro en Americanos Auto Parts. Todo lo que busco lo encuentro. Envíos a nivel nacional. Americanos Auto Parts. En San Pedro Sula, llámanos al 2561-4182 y en Tegucigalpa al 2222-3011. No hay nada más americano que Americanos Auto Parts. Desde la ciudad de San Pedro Sula, transmite Radio Luz en el 101.3 FM, la voz que te ilumina. Estamos en este segmento de Fe y Vida compartiendo con Monseñor cómo van los avances del nuevo plan pastoral diocesano para el 2020-2026. Entonces, con lo que él nos acaba de escuchar, pues se me ocurre preguntarle si comparamos este plan 2020-2026 con el anterior, ¿hay muchos cambios? ¿Cómo se conjugan esa novedad y continuidad? Según iban llegando a las parroquias las propuestas y se iban haciendo la síntesis, según las diversas zonas también hacían su trabajo, porque por ejemplo la zona Medalla Milagrosa, que trabajó la prioridad discipular, hace tiempo que la terminaron. Y vamos viendo que las propuestas para el nuevo plan eran muy escasas, que básicamente con el método que se sugirió, cuál mantienes, cuál quieres que siga, cuál pides que se suprima y qué cambios introduces. Pues el resultado es que la mayoría de las propuestas del plan anterior piden los grupos que se mantengan. Sí. Por tanto, hay muy pocas propuestas nuevas, algunos cambios de tipo de redaccional, añadir este verbo, completar con esta frasecita, etc. Sí. Predomina entonces la continuidad sobre la novedad. Esto de la continuidad tiene su explicación. Primero porque un plan tal como el que elaboramos arrancando del sínodo estaba muy bien pensado. Había sido analizada la realidad, había habido todo un trabajo de más de 2.000 grupos en el sinodales, etcétera. Y tampoco es que hayan pasado muchos años, han sido pues 5 años, del 15 al 19, incluyendo el 19, han sido 5 años. Hay también otra razón, y es que por más que al elaborar el plan se hizo todo un trabajo de información, de explicación,
de dar a conocer, de difusión también del texto. La realidad comprobada en este año ha sido, no digo decepcionante, pero sí ha puesto de manifiesto que el plan pastoral 2015-2019 no era suficientemente conocido. No había sido suficientemente ni socializado ni asumido. De manera que nos hemos encontrado con algunas parroquias donde apenas era conocido. Incluso pues también parroquias con personal nuevo que casi no lo habían asimilado. Es decir, que la experiencia me ha demostrado que el trabajo del 2019 ha sido como la mejor asimilación, la mejor forma de conocer y asimilar el plan que habíamos hecho. De manera que tengo la impresión de que ahora es cuando lo conocemos más y mejor, y de que ahora es cuando podemos empezar a ponerlo en práctica con un mayor conocimiento. De ahí que las propuestas nuevas sean escasas. Y si así me ha llegado, aunque yo he procurado introducir alguna, sobre todo teniendo muy en cuenta aspectos nuevos, por ejemplo, todo el concepto de la sinodalidad, todo el aspecto de la ecología que no aparece en el anterior, ecología y espiritualidad, etcétera, y algunos otros aspectos nuevos que requieren alguna propuesta, alguna estrategia nueva. Predomina entonces la continuidad, y ojalá pues ya más conocido sea realmente asimilado y aplicado luego en las parroquias y pastorales, y todos hagamos pues el esfuerzo de conocerlo, asimilarlo, practicarlo y revisarlo. Dice Monseñor que tuvimos la asamblea pastoral en los primeros días de enero y volvíamos a retomar, por supuesto, el plan todavía el anterior. Y entonces era una de las cosas que salía, que si nosotros nos sentimos conscientes de que estudiamos las constituciones sinodales, que participamos activamente, luego salió el documento, el plan pastoral lo hemos venido escudriñando, intentando, eligiendo las estrategias que podían ser el elemento que nos ayudara a alcanzar las metas, y siempre, cada año volvemos a elegir en cada una de las dimensiones las mismas líneas, las mismas estrategias. Y entonces decíamos lo que usted acaba de mencionar, muchas veces puede haber un buen instrumento, pero si luego, y podemos planificarlo, que es lo que le voy a preguntar después, pero si luego cuando el elemento humano lo tiene que llevar a la práctica, no lo deja ya al final a un lado y dice que prevalezca lo mío porque esto está muy estructurado, es cuando entonces ese plan pastoral no nos lleva a alcanzar y corregir y poder evangelizar de otra manera. Entonces, por eso le pregunto, Monseñor, ¿cómo entiende usted la planificación? ¿Qué actitudes de las personas se exige y desarrolla? ¿Qué ventajas y beneficios conlleva planificar? Cuando hablamos de oración, por ejemplo, tenemos que distinguir lo que es la oración. Ese tratar de amistad con quien sabemos nos ama, que decía Santa Teresa. Tratar de amistad, dialogar, hablo, escucho, con quien sabemos nos ama. Y otra cosa son los métodos de oración. Cuando hablamos de planificación, yo creo que hemos de distinguir, tres cosas. Primero, las actitudes de las personas que planifican. Segundo, las acciones que hay que poner para planificar. Y tercero, el método. ¿Qué metodología vamos a usar para hacer una buena planificación? Actitudes, acciones y método. Actitudes. La planificación, sobre todo comunitaria, diocesana o parroquial, hecha en grupos, exige una serie de actitudes psicológicas y espirituales muy importantes. La actitud de escucha, la actitud de propuesta activa, no de pasividad, la actitud de diálogo, la actitud de
discernir juntos y llegar a unos acuerdos. La actitud de caridad, de valoración de lo que el otro aporta y no de desprecio, lo que se dice no tiene importancia, no sabe, no ha estudiado, que yo sí que sé. Y toda una serie de actitudes de relación comunitaria, escucha, diálogo, respeto, acogida, acuerdos, todo eso son actitudes, todo eso es, ¿cómo lo llamaría? La espiritualidad de la planificación. Y es lo que me ha preocupado este año, que me llegaba la noticia de que algunos, haciendo la evaluación, decían, esto es perder el tiempo. ¿Cómo que perder el tiempo? Escuchar, dialogar, buscar la voluntad de Dios, tener caridad, llegar a acuerdos, eso es espiritualidad. Eso es la práctica de la vida fraterna. Ahora, a lo mejor, pues, yo hago esto, tú haces lo otro. Las actitudes, luego las acciones. ¿Qué acciones hay que poner para planificar? Hay que analizar la realidad. Planificar no es decirlo así lo que se me ocurre. Hay que partir de la realidad. ¿Cuál es la realidad de mi parroquia? Realidad eclesial, realidad social, familiar, etcétera. Conocer la realidad, qué retos, qué interpelaciones, qué necesidades. La acción analítica. Ay, ¿cuánto nos cuesta analizar la realidad? Trabajamos, pero a veces damos palos de ciego. La acción de conocer la realidad. Segundo, la acción reflexiva. Bueno, y sobre esto, sobre esta realidad, a ver, ¿cómo iluminarla? ¿Qué documentos hay de la Iglesia? ¿Qué dice el Papa Francisco sobre la familia? Pero el Papa San Juan Pablo II, la Familiaris Consortio, pero leo algo para iluminar. Primero, estar yo iluminado, conocer yo, y segundo, desde ahí, iluminar la realidad. Todo un ejercicio de reflexión, de estudio. Tercero, ¿qué acciones? Formular propuestas, aprender a formular. Y bueno, ante esto, ¿a mí qué me parece que hay que hacer? Lo pienso, lo discierno, lo formulo, lo presento a los demás. Toda una serie de acciones. Y, me queda otra. Esto es para hacerlo. Sí. Luego, estos son actitudes y acciones para hacerlo. Luego está poner en práctica. Ahí es donde entra propiamente el ejercicio. Sí. Poner en práctica lo que hemos escrito. Y tercera acción, evaluar. Estamos cumpliendo, evaluar en la parroquia, evaluar en el Consejo Pastoral Diocesano, evaluar en una comisión de pastoral, evaluar yo personalmente. ¿Lo estamos cumpliendo? No, sí, ¿por qué? ¿Qué logros, qué defectos, etcétera? El ejercicio de la evaluación. Estos son acciones que hay que poner. Y luego está el método con el que se trabaja. Eso es entonces por la importancia de la planificación. Las actitudes, las acciones y el método. Y luego no sé si preguntabas algo también de ¿qué ventajas y las ventajas, beneficios de la planificación. Ventajas. Una pastoral planificada es una pastoral realista. Conoce la realidad. Segundo, es una pastoral acordada. Acordada por los grupos. No es, pues tú haces esto, yo hago lo que quiero. Una pastoral acordada. Tercero, es una pastoral coordinada. Cuarto, es una pastoral con finalidades. ¿Por qué hago esto? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero conseguir? Porque a veces es el inmediatismo. Esta necesidad lo hago. El activismo, hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué omites lo otro? ¿Esto que haces, con qué finalidad? No, nos lleva a una verdadera evangelización. Está logrando una transformación social en la parroquia, en los pobres. En la programación, la planificación nos enseña a trabajar con finalidades, y la evaluación nos enseña entonces a no decir, bueno, pues ahí seguimos. No, nos enseña a reconocer que lo que hacemos tiene que ser evaluado
para ver los defectos y para ver lo que tenemos que corregir. Así que las ventajas son muchas. No es fácil hacerlo, pero las ventajas, las actitudes son importantes, las ventajas son muchas. ¿Tenemos tiempo de alguna pregunta más? Pues... bueno, termino entonces porque ya estamos. Sí. Una última cosita que añadiría, Waldina. Y ahí nos quedan cosas para otro día o para que ustedes reflexionen. Una última cosa. ¿Cuál es la finalidad última de todo esto? ¿Por qué ese análisis de la realidad? ¿Por qué ese diálogo? ¿Por qué ese llegar a acuerdo en las propuestas? Trabajar con finalidad, etcétera. Esa cultura de la planificación de la que habló nuestro sínodo. ¿Por qué? La finalidad última es esta. Lo que queremos es conocer la voluntad de Dios para la diócesis de San Pedro Sula y cumplirla. Conocer lo mejor posible la voluntad de Dios para la diócesis de San Pedro Sula y cumplir esa voluntad. Señor, ¿qué quieres para la diócesis de San Pedro Sula? 2020-2026. Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de esta iglesia? En este momento, no hace 100 años, en este momento. ¿Qué quieres de nuestra iglesia? Habla, Señor, te escuchamos, pero escuchamos en la oración, escuchamos en el clamor de los pobres, escuchamos en la realidad, analizamos, conocer qué quiere el Señor de nosotros y luego cumplirlo. Y examinar la conciencia de cómo estamos cumpliéndolo. Evaluar para renovar. Ese lema era el lema del 2019. Evaluar para renovar. Conocer lo mejor posible lo que Dios quiere de nuestra diócesis, de nuestra iglesia local. Y con la gracia de Dios y la colaboración de todos, irlo poniendo en práctica. Y corrigiendo y mejorando aquello que no hagamos bien o dejemos de hacer. Pues nada, Monseñor, a continuar trabajando. Muchas parroquias como la nuestra están esperando ya el nuevo plan pastoral diocesano para poder concluir lo que se pudo hacer en la asamblea. Yo, por ejemplo, le cuento que nosotros no hemos hecho el plan de actividades, el plan pastoral 2020. Lo dejamos solo en la primera parte, porque estamos a la espera del documento final para entonces seguir caminando en sintonía con nuestra diócesis de San Pedro Sula. Aunque, como les digo, básicamente va a permanecer lo mismo, eso suponemos. Con algunos aportes nuevos que creo que es importante, he indicado alguno, sobre todo recogiendo qué novedades hay que habría que subrayar y si no estaban contempladas en el plan anterior, al menos poner una estrategia para atenderlas. Exacto, pero como signo de caminar en comunión, quisimos detenernos para que aprendamos que si no se avanza en la misma dirección y aprendemos pues cada uno jala la carreta para su sitio. Yo siempre me acuerdo de usted y hasta del dibujito que hacía en la pizarra. Cuando se empieza a tirar para distintas direcciones, pues no se va a ningún lado. O aquellos dos burritos que estaban amarrados por el cuello con una cabulla fuerte y les pusieron 2 montones de zacate, de pienso y entonces cada uno jalaba para un montón, no había manera, hasta que por más burros que eran, se acercan, se les ve platicando, se ponen de acuerdo y juntos van a comerse un montón y juntos van luego a comerse el otro. Si lo compartían, si lo podían comer. Muchas gracias, Monseñor. A todos ustedes, pues pongámonos en camino, pongámonos a apoyar cada uno en el sitio donde está, para que este plan pastoral diocesano, que no sea un documento bonito que archivemos y después no sepamos ni dónde tenemos, sino que sea el instrumento que nos permita ser mejores. Un instrumento. Sí. El sentido y camino de nuestra diócesis en el segmento Vida de nuestra diócesis. Algunas de las actividades que se realizaron entre el 10 y el 17 de enero. El viernes 10, usted nos anunciaba que iba a La Ceiba por la visita de Nuestra Señora de Suyapa. Viernes 10, estuve en La Ceiba presidiendo la Eucaristía con motivo de la visita de la Virgen de Suyapa a todo el departamento de Atlántida, incluso a las islas. Estuve en las islas, sí. Al menos sí. En Roatán. Y en Ceiba entonces yo presidí la Eucaristía. Celebraron conmigo Monseñor Miguel, el obispo diocesano, y Monseñor Óscar Andrés Rodríguez, el cual presidía la Eucaristía del día siguiente.
pues la catedral llena y todos los alrededores, los medios de comunicación, etcétera. Un gran fervor se sentía, y al terminar también quisieron hacerme como un pequeño homenaje de agradecimiento por los 18 años que yo había sido obispo de la diócesis de La Ceiba, que ya camina solita porque ya va a cumplir sus 8 años de existencia. Pero como buenos hijos tenían todo preparado para agradecer al papá por haberlos iniciado en el camino. Fue muy emotivo, monseñor. Yo se lo decía, yo me emocioné muchísimo, y creo que nos ocurrió a todos los que vimos la transmisión en vivo, porque no era lo que le estaban entregando, era la fuerza de las palabras del padre Óscar, por ejemplo, que iban más allá. Claro, el padre Óscar, él fue seminarista y sacerdote de la diócesis. Y el de padre San Pedro Chunguito Sula, cuando era su primer diácono. Entonces todo eso une, y la historia como de todo el trabajo que usted ha realizado y realiza en esta diócesis de San Pedro Sula. Sábado 11 se vino, reunión de los sacerdotes hondureños con los seminaristas mayores. Pues viajé de prontito, que me quedé a dormir, viajé prontito para llegar acá a San Pedro, prepararme y demás, y luego participar presidiendo la Eucaristía y también la convivencia y el almuerzo con los sacerdotes diocesanos hondureños y los seminaristas del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Ellos tuvieron una reunión de compartir, de convivencia, cómo están, etcétera. Es una experiencia, creo que importante. Relación seminaristas, sacerdotes, ya que estos seminaristas de hoy van a ser los sacerdotes diocesanos del día de mañana. La tuvimos toda la mañana hasta el almuerzo, luego yo ya por la tarde hablé con algún seminarista, otros compromisos tenía, pero participé en este encuentro. Y al día siguiente, el domingo 12, continuó la fiesta de las familias de los seminaristas mayores. El día 12 domingo fue ese Día de las Familias que ya hemos comentado un poco, y que es una tradición. Desde el 95 fue mi ordenación. Desde enero del año 96 venimos celebrando este encuentro de las familias de los seminaristas del Seminario Mayor. O sea que también estaban cumpliendo sus 25 años de encuentro. 24 años. Y el miércoles 15 viajó a Tegucigalpa para recibir al nuevo nuncio apostólico. Así es, ha llegado pues ya a Honduras el nuevo nuncio, Monseñor Gábor, de origen húngaro, de Hungría. Viene de ser nuncio en Bielorrusia, uno de los países que formaban antes la Unión Soviética. Viene pues entonces del frío extremo al calor tropical, aunque en Tegucigalpa no es tan calurosa como San Pedro. Sí. Todos estos días en Tegucigalpa llevan ya un mes con unas temperaturas muy, muy agradables. Salimos a recibirle Monseñor Óscar, el padre José Antonio, secretario de Nunciatura y servidor, luego la religiosa de Nunciatura y otro grupo grande de fieles. También estuvo Notifides, que transmitió la llegada y diversas informaciones. Y ya de cara a este fin de semana, desde hoy viernes 17 al domingo 19, pues este día se celebra la muerte de la fundadora de las religiosas de María Inmaculada. Hoy es San Antonio Abad, pero resulta que también coincide que en este día murió la madre Antonia París de San Pedro, la fundadora de las misioneras claretianas, o su nombre verdadero, Religiosas de María Inmaculada. Su sigla es RMI, Religiosas de María Inmaculada, o Misioneras Claretianas, fundadas por Madre Antonia París con San Antonio María Claret en Cuba. Este día, el 17 de enero, creo que del año 1885, moría Madre Antonia París, la fundadora de las Religiosas de María Inmaculada, Misioneras Claretianas. Así que para ellas, en este día pues de la muerte de la fundadora, nuestro recuerdo, nuestra oración. El domingo 19 a las 11 de la mañana tiene misa en catedral. Domingo 19, yo suelo celebrar 7:30, pero este próximo domingo voy a presidir la misa de 11 de la mañana, porque en esa misa vamos a presentar a los 7 jóvenes que van a ir al año introductorio. Y les voy a hacer el acto oficial de acogida, de aprobación y de envío a quienes van a iniciar el año introductorio en este curso formativo 2020.
Y por la tarde. Ahí participaré, pues. Ajá. Y ese mismo día por la tarde estará en La Lima. Bueno, en la tarde tendremos confirmas en La Lima, 5 de la tarde, así que... En la iglesia nuestra. En la iglesia Guadalupe. Son muchos los que se confirman. 62, pues. Ahí empezaremos el año confirmando en La Lima, primeras confirmas del 2020. Bueno, pues agradecemos a Monseñor por seguir compartiendo sus reflexiones, sus hermosas catequesis con todos nosotros. Saben que pueden dejar sus comentarios en la transmisión en vivo o a través de el Facebook de Radio Luz para que lleguen hasta Monseñor. Y de ahí pues nos vamos a despedir con la oración. Convertimos en oración nuestra reflexión. A continuación el segmento Oración y Vida. Dios y Padre nuestro, tú también has trabajado con un plan. Tú también, oh Padre, diseñaste en tu amor y sabiduría un plan de salvación para la humanidad. Y quisiste ir realizando ese plan poco a poco. Todo comenzó con el primer acto creador, pero luego fuiste llamando a un pueblo, acompañándolo, enviándolo profetas, sabios, hasta llegar a la plenitud de los tiempos con Jesús de Nazaret. Y en él realizaste plenamente tu plan de salvación. También nosotros, oh Padre, queremos a nuestra manera tener un plan pastoral. Queremos que nuestra iglesia, tu iglesia, oh Padre, que camina en el departamento de Cortés, sea una iglesia que camina, pero camina con una dirección, con una orientación, que no va perdida, que tiene unas metas, unos objetivos, que traza como un recorrido para avanzar con más agilidad. Concédenos, pues, oh Padre, conocer, valorar, apreciar lo que llamamos planificación pastoral, que sin duda nos ayudará a un mejor conocimiento de nuestra realidad. Porque la misión, la salvación, oh Padre, no se realiza al margen de nuestras circunstancias y condiciones históricas, sino se realiza encarnada en nuestra realidad. Concédenos también, oh Padre, sabiduría para discernir lo que quieres de nosotros, lo que quieres de nuestra iglesia diocesana. Danos capacidad de escucha, de diálogo, de caridad, para ese plan hacerlo entre todos, acogerlo como nuestro, ponerlo en práctica, ayudarnos unos a otros. Y finalmente también te pido, Padre, que nos des esa actitud y ese comportamiento de examen de conciencia. En la tradición espiritual, oh Padre, se habla del examen de conciencia particular. Pues bien, en el orden comunitario, pastoral y eclesial también se habla de evaluación pastoral, de revisión, pero evaluación y revisión comunitaria, porque el plan es de todos y para todos. Danos también, oh Padre, ese espíritu de evaluación, de revisión, de examen comunitario de conciencia. Y que sepamos que todo este trabajo es espiritualidad. Que en todo ello, Padre, no busquemos otra cosa que conocer lo mejor posible tu voluntad y realizarla también con eficacia, para que tú seas glorificado y para que este pueblo que peregrina en el departamento de Cortés tenga vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Radio Luz, la voz que te ilumina, presentó el programa Para que tengan vida. Hasta el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias al gentil patrocinio de Ingenieros Contratistas Asociados y Casa, empresa inmobiliaria dedicada a soluciones habitacionales familiares, apartamentos en zonas de alta plusvalía en San Pedro Sula. Celular 3303-1654. Radio Luz le proporciona la hora exacta, en punto las 8.
el Instituto María Auxiliadora abre sus puertas para la matrícula 2020. Haz tu mejor inversión en la educación integral que brindamos en nuestra casa, estando a la vanguardia en nuestra modalidad bilingüe desde kinder hasta tercer grado en un formato mixto. También te ofrecemos educación básica y bachillerato en humanidades. Los fines de semana te ofrecemos